Cuento El jardín de los susurros eternos, narrado por José Miguel Soria Urios. El jardín de los susurros eternos. Había una vez en el corazón de un valle olvidado un lugar que parecía tejido con los hilos de los sueños. Los aldeanos lo llamaban el jardín de los susurros eternos. Un rincón escondido donde el tiempo se detenía y la belleza abrazaba cada rincón. Era un sitio del que muchos hablaban, pero pocos se atrevían a buscar, pues el camino estaba custodiado por misterios y leyendas que espantaban incluso a los más valientes. Lucía era diferente, una joven con ojos de color del ámbar y un corazón inquieto. Su abuela, una mujer sabia y con una voz dulce como la miel. Le había contado historias sobre ese jardín desde que era niña. Dicen que en su centro había un manantial de aguas cristalinas que podía mostrar el reflejo de los deseos más profundos de quien las mirara. Lucía no buscaba ni riqueza ni poder. Solo quería conocer algo que le devolviera la fe en la belleza del mundo, algo puro e inalterado por la humanidad. Una mañana, impulsada por la nostalgia de las historias y un sentimiento de vacío en el pecho, Lucía decidió emprender la búsqueda. Su mochila iba ligera. Apenas llevaba un trozo de pan, una cantimplora y un pequeño cuaderno donde anotaba sus pensamientos. Lo más importante que llevaba, sin embargo, era su curiosidad y ese deseo inquebrantable de encontrar el jardín. El sendero estaba oscuro entre frondosos bosques y los primeros pasos estuvieron acompañados por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Cada paso la acercaba más a lo desconocido. Mientras avanzaba, el paisaje parecía cambiar lentamente. Los árboles se volvían más altos, las flores más brillantes y los aromas más dulces. El aire era diferente, como si estuviera lleno de magia. Tras días de caminar, llegó al pie de una colina. En la cima, un arco de piedra cubierto de enredaderas señalaba el inicio del jardín de los susurros eternos. Lucía cruzó el arco con cautela, sintiendo una corriente de energía que la recorría como un abrazo invisible. Al otro lado, quedó sin aliento. El jardín no era un lugar común. Flores de todos los colores imaginables crecían en perfecta armonía, formando patrones que parecían cambiar al ritmo del viento. Las mariposas revoloteaban como si danzaran al compás de una música silenciosa. En los árboles, los frutos brillaban como pequeñas lámparas y en el centro, justo como su abuela le había descrito, un manantial cristalino burbujeaba con un sonido sereno. Se acercó al agua, hipnotizada por su claridad. Podía ver el fondo con una nitidez impresionante, y al mirarla, vio algo que la dejó perpleja. No era su reflejo lo que veía, sino escenas de momentos que había olvidado. Vio a su abuela tejiendo bajo el sol, a sus padres riendo juntos, a su hermano pequeño intentando aprender a montar en bicicleta, y entonces, como si el agua le hablara, sintió un calor en el pecho, una sensación de paz que no había experimentado en años, o posiblemente jamás. Lucía se quedó horas, quizá días, explorando el jardín. Cada rincón parecía tener un secreto. Había un árbol cuyas hojas susurraban palabras de consuelo, un rosal que emitía un tenue resplandor en la oscuridad, y un campo de flores que parecía cambiar de color dependiendo de sus emociones. Era un lugar vivo, como si el jardín mismo la estuviera cuidando. Pero el momento más hermoso llegó una noche. Mientras descansaba cerca del manantial, el cielo se llenó de estrellas como nunca antes había visto. Las luces comenzaron a descender suavemente, flotando hacia el jardín como si fueran pequeñas luciérnagas. Entonces escuchó un susurro, tan suave que casi lo confundió con el viento. Era el jardín, hablándole en un idioma que no entendía, pero que podía sentir en su alma. Las luces danzaban a su alrededor y en ese instante comprendió
que el jardín no era solo un lugar, sino un ser, una esencia creada para recordar a quienes lo encontraban que el mundo todavía estaba lleno de cosas hermosas y mágicas, siempre que se atrevieran a buscarlas. Lucía no volvió a la aldea. Se convirtió en la guardiana del jardín de los susurros eternos, dedicando su vida a cuidar aquel lugar que le había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido. La certeza de que la belleza del mundo no estaba en las cosas materiales, sino en los momentos, en las emociones y en la conexión con lo que nos rodea. Y así, el jardín continuó vivo, escondido en el valle, esperando a quienes tuvieran el valor y el corazón para buscarlo. Narrado por José Miguel Soria Urios.